Buenas. El día de hoy, un cuento de la autora norteamericana Ursula K. Le Guin. La palabra que libera. ¿Dónde estaba? El suelo era duro y fangoso, el aire negro y apestoso, y aquello era todo lo que había, excepto el dolor de cabeza, tendido de plano sobre el frío húmedo. Festín gimió y dijo: Báculo. Cuando su báculo de brujo, hecho en madera de aliso, no acudió a su mano, supo que estaba en peligro. Se sentó y, al no poder recurrir a su báculo para que le diese la luz apropiada, encendió una chispa entre el índice y el pulgar, murmurando cierta palabra. Una centellante bola de fuego a su lado saltó de la chispa y rodó débilmente a través del aire, chisporroteando. Arriba, dijo Festin, y la bola de fuego zigzagueó hacia arriba hasta iluminar una trampilla abovedada muy por encima de él, tan alta que Festin, al proyectarse al interior de la bola de fuego momentáneamente, vio su propia cara 12 metros más abajo, como un pálido punto entre las tinieblas. La luz no producía reflejos en las húmedas paredes, estaban entretejidas a partir de la noche por medios mágicos. Volvió a su cuerpo y dijo: fuera. La bola murió. Festin se sentó en las tinieblas, haciendo crujir los nudillos. Debían de haberle hechizado desde detrás, por sorpresa. Lo último que recordaba era que había estado caminando a través de sus bosques, al atardecer, hablando con los árboles. Últimamente, en aquellos años solitarios de la mitad de su vida, se había sentido agobiado por un sentimiento de fuerza desperdiciado, sin usar. Por eso, necesitando aprender lo que era paciencia, había abandonado las ciudades y se había ido a conversar con los árboles, especialmente con los robles, castaños y alisos, cuyas raíces estaban en profunda comunicación con las corrientes de agua. Hacía 6 meses que no hablaba con un ser humano. Había estado ocupado con los elementos esenciales, sin lanzar hechizos, sin molestar a nadie. ¿Quién podía haberle encantado y encerrado en aquel pozo apestoso? ¿Quién? Preguntó a las paredes, y lentamente un nombre llegó hasta él y le embistió como una gruesa gota negra que resumase en poros de piedra y esporas de hongos. Vol. Por un momento, Festin sintió un sudor frío. Hacía mucho tiempo que había oído hablar por primera vez de Baal, el funesto, de quien se decía que era más que un brujo, pero menos que un hombre, que pasaba de isla en isla de la región exterior, deshaciendo el trabajo de los antiguos, esclavizando a los hombres, devastando bosques y expoliando los campos, y sellando en tumbas subterráneas a cualquier brujo o mago que se atreviese a combatir con él. Los refugiados de las islas destruidas contaban siempre la misma leyenda, que había llegado al atardecer en un viento oscuro por encima del mar. Sus esclavos le seguían en naves, eso lo habían visto, pero nadie había visto al propio Baal. Habían muchos hombres y criaturas del mal campando por las islas, y Festin, un joven brujo ocupado con su entrenamiento, no había prestado mucha atención a los cuentos sobre Bol el Funesto. Puedo proteger esta isla, había pensado, conociendo su todavía no probado poder, y había vuelto a sus robles y alisos, al sonido del viento en sus hojas, al ritmo del crecimiento en sus redondos troncos, ramas y ramitas, al sabor de la luz del sol sobre las hojas, o a las obscuras aguas subterráneas fluyendo entre las raíces. ¿Dónde estarían ahora los árboles, sus viejos compañeros? ¿Habría destruido Bol el bosque? Despierto, al fin, y puesto de pie, Festin
Hizo dos amplios movimientos con manos rígidas, gritando en voz alta un nombre capaz de romper todas las cerraduras y abrir cualquier puerta hecha por el hombre. Pero aquellas paredes impregnadas de noche y el nombre de su creador no escuchaban, no oían. El nombre levantó ecos, que volvieron hacia Festin, resonando en sus oídos y haciéndole caer de rodillas y ocultar la cabeza entre los brazos hasta que los ecos murieron en las bóvedas que había sobre él. Entonces, todavía temblando, se sentó, meditabundo. Estaban en lo cierto. Bol era fuerte. En su propio terreno, en el calabozo construido con sus propios hechizos, su magia resistiría cualquier ataque directo. Y la fuerza de Festin no era ni la mitad de la que hubiese tenido de no haber perdido su báculo. Pero si ni siquiera su captor podía arrebatarle sus poderes, relativos solo a sí mismos, de proyección y transformación, y así transfrotarse ahora doblemente dolorida cabeza, se transformó. Suavemente, su cuerpo se disolvió en una nube de fina bruma. Perezosa, rastrera, la bruma se elevó del suelo, derivando sobre las fangosas paredes hasta que encontró, donde la cueva se hacía pared, una grieta fina como un cabello. A su vez, gotita a gotita se filtró. Había logrado pasar casi por completo cuando un viento ardiente como la ráfaga de un horno le golpeó, dispersando las gotas de bruma, secándolas. Precipitadamente, la bruma retrocedió de nuevo hacia la cueva, bajando en espirales hasta el suelo, donde tomó de nuevo la forma de Festin, que apareció jadeando. La transformación es una característica emocional de los brujos introvertidos del tipo de Festin. Cuando a esta característica se añade el shock de enfrentarse a una muerte inhumana en la forma asumida por uno, la experiencia de bien espantosa. Festin estuvo por un momento simplemente respirando. Estaba irritado consigo mismo. Después de todo, había sido una estupidez intentar escapar como bruma. Hasta un loco se sabría ese truco. Probablemente Bol había dejado fuera un viento caliente al acecho. Festin se convirtió en un pequeño murciélago negro y voló hacia el techo, donde se transformó en una ligera corriente de aire puro que se filtró a través de la grieta. Esta vez consiguió salir y estaba soplando suavemente a través del vestíbulo en dirección a una ventana cuando una aguda sensación de peligro le obligó a transformarse rápidamente, adquiriendo la primera forma pequeña y coherente que llegó a su mente. Un anillo de oro. Lo hizo justo a tiempo. El huracán de aire ártico que habría dispersado su forma aérea como un caos irreconstruible simplemente enfrió un poco su forma de anillo. Mientras pasaba la tormenta, permaneció sobre el pavimento de mármol, preguntándose qué forma debería adoptar para atravesar la ventana más rápidamente. Empezó a moverse demasiado tarde. Un gigantesco troll de rostro inexpresivo avanzaba a grandes zancadas por la habitación. Se detuvo, recogió el anillo, que rodaba con rapidez, y lo levantó con una enorme mano como de piedra caliza. El troll avanzó hasta la trampilla, descorrió el cerrojo de hierro y murmurando un encantamiento arrojó a Festin en las tinieblas. Descendió a plomo 12 metros y aterrizó sobre el suelo de piedra, con un pie. Reasumiendo su verdadera forma, se sentó, frotándose dolorosamente un codo herido, demasiadas transformaciones para un estómago vacío. Deseó ardiente y amargamente tener su báculo, con el que podría haberse procurado algo para comer. Sin él, aunque pudiese cambiar de forma y ejercer determinados hechizos y poderes, no podía transformar o proveerse de ninguna cosa material, ni luces ni chuletas de cordero. Paciencia, se aconsejó Festin a sí mismo. Cuando hubo recuperado el aliento, disolvió su cuerpo en la infinita delicadeza de aceites volátiles, convirtiéndose en el aroma de una chuleta de cordero frita. Nuevamente, derivó hacia la grieta. El acechante troll inhaló sospechoso, pero Festin ya se había convertido en un halcón y aleteaba en dirección a la ventana. El troll arremetió contra él, falló por escasos metros y con voz despiadada dijo: «El halcón, atrapad el halcón». Mientras descendía en picado,
Desde el castillo encantado hasta el bosque que se extendía oscura hacia el oeste, la luz del sol y el reflejo del mar le deslumbraron. Festín cortaba el aire como una flecha, pero una flecha más rápida chocó con él, gritando. Cayó. Sol, mar y torres giraron a su alrededor y desaparecieron. Despertó nuevamente en el húmedo y malsano suelo del calabozo. Con las manos, el cabello y los labios mojados con su propia sangre, la flecha se había clavado en el ala del halcón, en el hombro del hombre. Se mantuvo inmóvil y murmuró un hechizo para cerrar la herida. Al cabo de un rato pudo sentarse y rememorar un hechizo más largo y poderoso de curación, pero había perdido mucha sangre y con ella poder. Un frío helado se había apoderado de la médula de sus huesos, que ni siquiera el hechizo de curación podía calentar. Sus ojos estaban sumidos en las tinieblas. Incluso cuando recorrió a la bola de fuego e iluminó el aire hediondo, la misma bruma tenebrosa que había podido ver cerceñiéndose sobre su bosque y las pequeñas aldeas de su territorio. Debía proteger aquella tierra. No podía volver a intentar escapar directamente. Estaba demasiado débil y cansado. Confiando excesivamente en su poder, había perdido su fuerza. Cualquiera que fuese la forma que adoptase a partir de entonces, ésta compartiría su debilidad y sería atrapada. Temblando a causa del frío, se acuclilló, dejando que la bola de fuego chisporroteara con una última bocanada de metano, el gas de los pantanos. El olor le permitió ver con el ojo de la mente los pantanos que se extendían desde el bosque amurallando el mar, sus amados pantanos donde ningún hombre acudía, donde en otoño los cisnes volaban alineados, donde, entre tranquilos pozos y cañaverales, corrían hacia el mar rápidos y silenciosos riachuelos. Oh, poder ser un pez en una de esas corrientes, o mejor aún, estar más lejos, corriente arriba, cerca de los manantiales, en el bosque, a la sombra de los árboles, en el claro remanso bajo las raíces de un aliso, descansando y oculto. Era una gran magia. Festin no la había practicado más de lo que lo hace cualquier hombre que, en el exilio o viéndose en peligro, anhela la tierra o las aguas de su hogar, imaginando la vista desde el umbral de su casa, la mesa en la que comía, las ramas que se veían a través de la habitación en que solía dormir. Solo en sueños conseguían los grandes magos realizar la magia de volver al hogar, pero Festin, con el frío saliéndole de la médula e inundando nervios y venas, permaneció de pie entre las negras paredes, reuniendo su poder hasta que brilló como una candela en la oscuridad de su carne, y empezó a actuar con una magia grande y silenciosa. Los muros desaparecieron. Estaba en la tierra, con rocas y vetas de granito, por huesos, aguas subterráneas por sangre, raíces por nervios, como un gusano ciego, se movió a través de la tierra hacia el oeste, lentamente, con tinieblas por delante y por detrás. Toda la frialdad del subsuelo fluyó a lo largo de su espalda y de su vientre, una irresistible e inagotable caricia. Saboreó el agua con los costados, su lenta corriente. Con ojos sin párpados vio ante él el profundo pozo marrón, entre las grandes y nudosas raíces de un aliso. Se precipitó hacia adelante, plateado, hacia las sombras. Estaba libre, estaba en su hogar. El agua brotaba intemporal de su clara fuente. Se quedó en la arena del fondo del remanso, dejando que el agua le acariciase, mucho más poderosa que cualquier hechizo de encantamiento, apaciguando su herida y con frescura, alejando el desolador frío que había penetrado en él. Mientras descansaba, sintió y oyó una sacudida y un temblor en la tierra. ¿Quién caminaba por su bosque? Demasiado fatigado para cambiar de forma, escondió el brillante cuerpo de trucha bajo el arco de las raíces del aliso y se puso al acecho. Grandes dedos grises tantearon en el agua, agitando la arena. A través de la palidez del agua, caras vagas, ojos en blanco surgieron y se desvanecieron, reaparecieron. Redes y manos buscaron a tientas, desaparecieron y volvieron a aparecer. Le agarraron y le mantuvieron retorciéndose en el aire. Luchó para recobrar su propia forma, pero no pudo. Su propio hechizo para regresar al hogar le encadenaba,
se agitó en la red, bloqueando en el seco, brillante y terrible aire sofocándose. La agonía continuó y no supo nada más de ella. Al cabo de mucho tiempo, poco a poco, empezó a darse cuenta de que estaba de nuevo en su forma humana. Por su garganta obligaban a bajar un líquido agrio y picante. Tras otro lapso de tiempo, se encontró tirado boca abajo, sobre el suelo mojado y pestilente de la cueva. Estaba otra vez en poder de su enemigo. Y aunque podía respirar de nuevo, no estaba muy lejos de la muerte. El frío le atravesaba, y los trolls, servidores de Bolt, habían aplastado el frágil cuerpo de Trucha, pues cuando se movió, la caja torácica y un antebrazo le dieron un navajazo de dolor. Roto y sin fuerza, se hundió en el fondo del pozo de la noche. No tenía poder para cambiar de forma. No saldría de allí de aquel modo, pero había otro. Permaneciendo inmóvil y casi, pero no totalmente, fuera del alcance del dolor, Festin pensó, ¿por qué no me ha matado? ¿Por qué me quiere mantener con vida? ¿Por qué nunca se ha visto? ¿Por qué? ¿Con qué ojos se le puede ver? ¿Sobre qué tierra caminará? Me teme, aunque no me queden fuerzas. Dicen que todos los brujos y hombres poderosos me han vencido. Viven encerrados en tumbas como esta, viven años tras años intentando liberarse. Pero, ¿y si uno elige no vivir? Así, Festin hizo su elección. Su último pensamiento fue, si estoy equivocado, los hombres pensarán que fui un cobarde. Pero no se retrasó con aquel pensamiento. Girando la cabeza ligeramente hacia un lado, cerró los ojos, hizo una última inspiración profunda y susurró la palabra que libera, la que solo se pronuncia una vez. No hubo transformación, no hubo cambio. Su cuerpo, las largas piernas y brazos, las hábiles manos, los ojos que se habían deleitado mirando árboles y corrientes, permanecieron sin cambio, tranquilos, perfectamente tranquilos y llenos de frío. Pero las paredes desaparecieron, la cueva construida con magia desapareció, y las salas y torres, y el bosque, y el mar, y el cielo del atardecer desaparecieron, y Festin se dirigió lentamente hacia la lejana pendiente de la colina de la existencia, bajo nuevas estrellas. En vida había tenido gran poder. Allí no lo había olvidado. Como la llama de una vela, se movió en las tinieblas de aquella amplia tierra y, recordando, pronunció el nombre de su enemigo, Bol. Llamado, incapaz de resistir, Ball se acercó a él, un denso y pálido espectro bajo la luz de las estrellas. Festin se acercó, y el otro se acobardó y gritó como si estuviera ardiendo. Festin le siguió cuando huyó, le siguió de cerca. Recorrieron un largo camino sobre corrientes de lava seca de extintos volcanes que recordaban sus conos contra las estrellas sin nombre, sobre los contrafuertes de las silenciosas colinas, a través de valles de corta hierba negra, atravesando ciudades o bajando por sus callejas obscuras entre casas por cuyas ventanas no miraba cara alguna. Las estrellas colgaban del cielo. Ninguna descendía, ninguna se levantaba. No hubo cambios. Ningún día llegó, pero ellos continuaron. Festin siempre siguiendo los pasos del otro hacia el lugar por donde en un tiempo corrió un río, mucho tiempo antes, un río de las tierras vivientes. En el seco lecho, entre los cantos rodados, yacía un cuerpo muerto, el de un hombre viejo desnudo, ojos mates mirando fijamente a las estrellas, a las que la muerte no afecta. Entra, dijo Festin. La sombra de Bol lloriqueó, pero Festin se acercó más. Bol retrocedió, se detuvo y penetró por la boca abierta de su propio cuerpo muerto. El cadáver se desvaneció de inmediato, sin marcas, inmaculados. Los secos cantos rodados centellaron bajo la luz estelar. Festin estuvo allí de pie un rato. Luego se sentó a descansar sobre unas grandes rocas. A descansar, no a dormir. Debería montar guardia hasta que el cuerpo de Bol, devuelto a su tumba, se convirtiera en polvo y desapareciera todo su maléfico poder, esparcido por el viento y arrastrado por la lluvia hasta el mar. Debería vigilar aquel lugar
donde una vez la muerte había encontrado el camino de regreso al otro mundo. Paciente, infinitamente paciente, Festin esperó que las rocas, por las que ningún río volverá a correr, en el corazón del país donde no hay costas, las estrellas permanecían fijas sobre él, y mientras las miraba, lenta, muy lentamente, empezó a olvidar la voz de las corrientes y el sonido de la lluvia sobre las hojas del bosque de la vida. La palabra que libera, de la escritora Úrsula K. Le Guin.